minutos. Estamos bien portados, Sheila, ¿verdad? Bien, Estamos muy bien. Aplicados con los tiempos. Aplicados con los tiempos para cumplir con todos los compromisos. Y poder aprovechar a nuestro invitado que ya está listo. René León fue embajador de nuestro país en Washington, conoce cómo se mueve la política en el Distrito Columbia, en el Capitolio, en la Casa Blanca y en otras instancias del poder allá en los Estados Unidos, que ha tenido un remesón. Y seguramente estará tan sorprendido como los que lo estamos viendo desde fuera, lo sucedió ayer en Washington. Buenos días, René. Buenos días, Diana Verónica. Buenos días, Tony. Es un gusto estar con ustedes, desearles feliz 2021. Y aquí estoy a sus órdenes para que ustedes puedan conversar conmigo sobre los hechos inéditos que sucedieron ayer en Washington. ¿Cómo lo viviste, René? ¿Cómo lo viviste? O sea, ¿qué pensabas? ¿Con quién hablaste? ¿Qué comentabas? Bueno, para ser franco, yo creo que, si bien es cierto, yo no me esperaba una toma del Capitolio por los seguidores de Donald Trump incitados por el presidente de los Estados Unidos, sí esperaba yo por lo menos que hubiera una concentración de seguidores de Donald Trump que se manifestaran, digamos, siendo engañados por él sobre que las elecciones habían sido fraudulentas y a él le habían robado las elecciones. Creo que hubo un descuido muy grande de parte de la autoridad del orden, de mantener el orden y la seguridad de los congresistas en el Capitolio, que es la oficina del sargento en armas. Creo que a ellos los tomó totalmente desprevenidos, con un número inferior de efectivos para contener a más de 30,000 manifestantes que en momentos antes habían estado en la explanada que se conoce como la elipse, en la parte del jardín de la Casa Blanca, y Trump les ordenó moverse, les pidió moverse al Capitolio. Creo que hubo una falla enorme de seguridad. Esta manifestación se venía planeando desde hace más de un mes. En Georgia, durante una rally de campaña, Trump había sido bien claro en convocar a sus seguidores en Washington, D.C., y creo que demuestra también la fragilidad de la seguridad del Capitolio. ¿Tú te imaginas si estas personas entran con esa facilidad al Capitolio y generan desmanes y amenazan la integridad incluso física de los congresistas, 100 senadores, 435 diputados? ¿Tú te imaginas lo que podría ser un comando terrorista suicida metiéndose al Capitolio y tomándose una sesión conjunta del Congreso y secuestrando prácticamente la democracia del mundo occidental? Eso es lo que pasó ayer. De matanzas ahí. Sí. Era como una película. Creo que Olimpo bajo fuego. Es como una película. Era una escena de película, René. Mira, yo creo que ayer hubo varios. Parecía una producción de Hollywood, como cuando fue los ataques terroristas a las Torres Gemelas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no le daba crédito a lo que estaba viendo, no tanto porque me parecía ciencia ficción, sino que me parecía que había habido digamos, un descuido en el nivel de seguridad. La verdad es de que el Capitolio es como para entrar al Capitolio se entra como cuando uno entra en un aeropuerto. Ese es el nivel de seguridad que hay, en el sentido de que te registran, pasas por una máquina de rayos X, pones tu cartera o tu maletín en la banda de rayos X, etc. Entonces creo que ayer hubieron varios mensajes, ¿verdad? No solamente el mensaje de tomarse por asalto el Congreso, y los estadounidenses tuvieron su versión del 9F de El Salvador. En segundo lugar, creo que los enemigos de los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de matarse de la risa de la democracia en los Estados Unidos. Los amigos de los Estados Unidos y los aliados de los Estados Unidos se preocuparon muchísimo porque el mensaje realmente es de un país que está totalmente dividido, porque más allá de los hechos que sucedieron ayer en el Capitolio, lo que te demuestra es que Trump deja un país profundamente dividido, que deja un país polarizado, que deja un gobierno de Biden que va a tener muchas dificultades para tener gobernabilidad.
¿verdad? Y que definitivamente tiene que venir muchas reformas políticas y muchas reformas democráticas en los Estados Unidos, René. más allá, digamos, del evento anecdótico, okay. ¿verdad? Y finalmente, creo que es importante también tomar nota que Trump ha sido un líder autoritario, autocrático, antidemocrático, y que a pesar de los eventos de ayer, sus tweets demuestran que él sigue pensando exactamente lo mismo. Que hubo fraude. A ver, René, vayamos por partes. Tú decías, esta manifestación que se dio ayer había sido programada, era una convocatoria de días. El presidente en el discurso que dio ante sus seguidores en los jardines de la Casa Blanca, incitó también. A ver, ¿cómo es posible entonces, con todas las medidas de seguridad que se toman en una institución como es el Capitolio, en donde están los senadores, los congresistas, o sea, con ese nivel, ¿cómo es posible que no haya habido una seguridad extra anticipada a lo que podría suceder? Es un error craso de seguridad, como te digo, en el Capitolio, la oficina encargada de seguridad de tanto los senadores como de los 435 diputados es la oficina del sargento en armas del Capitolio. Por cierto, el sargento en armas es la única autoridad de los Estados Unidos que puede detener al presidente de los Estados Unidos por una orden del Congreso. Si cometiera algún delito o alguna falta grave, el presidente de los Estados Unidos maneja una fuerza policial propia, que es la oficina del Capitolio. Ahí hubo un problema de planificación, ¿verdad? Alguien pensó que era un día común y corriente, a pesar de que por lo que se estaba reuniendo una sesión conjunta del Congreso, que quiere decir que se reúnen ambas cámaras, era para certificar los resultados del colegio electoral, de la votación del colegio electoral, que daban la victoria a Biden de las elecciones en los Estados Unidos, y que votaron el 14 de diciembre del año pasado. El 23 de diciembre mandaron esos resultados al Congreso y la sesión de ayer era para certificar esos resultados. Normalmente, estas sesiones conjuntas de ambas cámaras del Congreso son de puro procedimiento, son realmente protocolarias, ¿verdad? Es como que ahí se le entreguen las credenciales de presidente electo al presidente Biden para su toma de posesión del 20 de enero. Pero esto que sucedió ayer y lo que ha venido manejando Trump, que ha habido fraude, que se contaron votos que no deberían de haberse contado, que votaron muertos, que votaron gente que no debía de haber votado, que se cometió fraude en las máquinas de votación, etcétera, le daba una connotación totalmente diferente a lo que iba a ser la sesión de ayer del Congreso. Además, habían 14 senadores republicanos y más de 100 diputados republicanos en la Cámara Baja que habían dicho que se iban a oponer a esos resultados, que iban a objetar esos resultados, y se sabía que iba a haber un ambiente de polémica y de controversia. Pero Trump le echa leña al fuego en la mañana, cuando Trump va a esa manifestación que él mismo había convocado y manda prácticamente a estas manifestantes a tomarse, a protestar, exacto, el Capitolio. Entonces, creo que a protestar y a tomarse el Capitolio, es que él sabe el tipo de gente que lo sigue a él, ¿verdad? Él lo sigue si tú te fijas, el americano menos educado, el americano más rural, el americano menos globalizado, el americano menos sofisticado, es la base política de Trump, ¿verdad? La base política de Trump son básicamente americanos que definitivamente están a favor de las armas, están a favor de las enmiendas de la Constitución que a ellos les conviene, son gente violenta que ya las ha visto protestar voz por ejemplo, este no es el primer caso de violencia de la base de Trump. Sucedió en Virginia cuando atropellaron a aquella mujer en aquella marcha de supremacistas blancos. Ha sucedido también en otras marchas en las cuales esta gente incluso lleva armas largas a las marchas. Yo estoy seguro que no solamente se decomisaron armas cortas y armas largas a los protestantes el día de ayer,
yo estoy seguro que había mucha gente que llegó al Capitolio que estaba armada, aunque las leyes de Washington DC, del Distrito de Columbia, a diferencia de la Virginia o de las de Maryland, prohíben la aportación de armas Y entonces, en el Distrito de Columbia precisamente ajá, por la cantidad de posibles targets que hay ahí, como sucedió con Ronald Reagan cuando Ronald Reagan fue sometido a un atentado en los años 80. René, entonces era como, para decirlo en términos de billar, era bola cantada lo que iba a pasar ayer en el Congreso, y falló la Oficina de Seguridad del Capitolio al no tomar y no pedir refuerzos, como sucedió después, tanto de la policía de Washington DC como la policía de Maryland, como la policía de Virginia, incluso hasta la misma Guardia Nacional de Maryland y de Virginia, que son los que finalmente controlaron la situación alrededor de las 6 de la tarde. Sí. Pero el hecho es un hecho realmente histórico, ¿verdad? Es una profanación, digamos, a lo que ellos consideran el templo de su democracia, y creo yo que los más sorprendidos al final del día fueron los mismos congresistas. Fueron los mismos congresistas republicanos que incluso ayer se le voltearon a Donald Trump. El gran perdedor de los hechos de ayer fue Donald Trump, fue sus aliados políticos en el Congreso, ¿verdad?, que cometieron suicidio político de cara a sus ambiciones electorales en el futuro. René, como tú dices, en el billar pues era bola cantada, es decir, Donald Trump hizo todo para que estas cosas sucedieran. Pero Donald Trump se va de la Casa Blanca con una base de, al menos, o un apoyo que tuvo en las elecciones de 70 millones más de votos. Hay quienes dicen que el acto de ayer fue un golpe en la mesa que da la pauta de lo que se podría esperar de Donald Trump a nivel como contendiente en las próximas elecciones. Una movilización de su base, ¿verdad? Ya lo decías tú, pues el norteamericano menos educado, menos globalizado. Y que, lo que te quiero preguntar es si esa base se va a tomar el Partido Republicano o el partido con los trumpistas, o el Partido Republicano se va, piensas tú, a alejar de esta gente que sigue a Donald Trump y de Donald Trump. Yo creo, Tony, que vos has tocado quizás el punto más importante y el que a mí más me interesa destacar, dejando de lado, digamos, el ataque terrorista al doméstico, al Capitolio, y movilizó a sus masas, como te digo, haciendo su propio 9F, para poner la similitud con Bukele en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Creo que vos tocaste el punto más importante. El punto más importante no es Trump. El punto más importante es que Trump obtuvo 72 millones de votos en las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos. El punto más importante es que Donald Trump tiene una masa importantísima de votantes que él reclama que votaron por él, no por el Partido Republicano, y que por lo tanto son sus votantes. Sin embargo, creo que ayer Trump cometió un error de cálculo. El error de cálculo que Trump cometió es que él no esperaba que el tiro le saliera por la culata. Es decir, hasta el día de ayer Trump había dominado la gran mayoría del Partido Republicano y de sus líderes, tanto a nivel estatal, a nivel de congresos estatales, de gobernadores, de congresistas estatales, pero también de congresistas federales republicanos. El día de ayer, el mismísimo Lindsey Graham, por ejemplo, uno de sus principales apoyadores en el Senado, republicano de Carolina del Sur, el mismísimo Mitch McConnell, hasta el día de ayer el líder de la mayoría republicana en el Senado, uno de sus aliados principales, los mismísimos 14 senadores que habían dicho que iban a objetar los resultados de las elecciones, con la excepción de uno, simple y sencillamente retrocedieron y lo dejaron solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que Trump demostró el día de ayer que cometió suicidio político. No es el mismo Trump que estaba preparándose para el 2024. Creo que el desprestigio que le viene a Trump como el peor presidente de los Estados Unidos hoy, sin duda,
En este momento Trump deja un legado del peor presidente de la historia de los Estados Unidos. Creo que ayer Trump suicidó muchas de sus aspiraciones del 2024, mucho de su ansiado control del mismísimo Partido Republicano. Creo que Trump ayer también abrió mucha posibilidad a que inmediatamente después de que deje la presidencia va a tener una lluvia de demandas en lo personal, de demandas civiles y de demandas penales. Pues creo que Trump va a estar demasiado ocupado tratando sus propios problemas legales en los próximos 4 años, de tal forma que sus aspiraciones presidenciales de un segundo término en el 2024, si no se vieron totalmente disminuidas o eliminadas el día de ayer, se vieron considerablemente reducidas. Además, le dio fuerza a que movimientos más centristas dentro del Partido Republicano empiecen a tomar de nuevo control del Partido Republicano. Creo que ayer los republicanos en general quedaron en una posición bastante difícil desde el punto de vista de cómo justificar lo que Trump estaba haciendo y cómo justificar lo que pasó ayer en el Congreso. Entonces, va a ser un proceso interesante. Creo que la lección más importante para la democracia de los Estados Unidos es que creo que su sistema político democrático se agotó. Va a haber que discutir muchas reformas políticas y muchas reformas de su sistema de elecciones, incluso una enmienda probablemente, creo yo, para eliminar el sistema de colegios electorales. Ok. Antes de seguir con este tema que se vuelve sumamente interesante, René, porque, a ver, estamos hablando del futuro del Partido Republicano y del futuro de Trump. Hemos leído que estaría buscándose la destitución en las próximas horas del presidente de los Estados Unidos. Y me llama la atención porque la toma de posesión es el 20 y estamos 7, estamos a tan solo 13 días, pues, o sea, no le queda nada al presidente Trump de seguir siendo el presidente de los Estados Unidos. Y esto vendría a ser como, a ver, si tú dices que ya ahorita se está viendo como la peor presidencia de los Estados Unidos, esto vendría a ser como la gota que llena el vaso de agua de ser destituido por ser el responsable de esta situación que lleva a bajar el prestigio de los Estados Unidos como el ejemplo de una nación democrática. ¿Puede estar sucediendo esto en las próximas horas, René? Y la credibilidad, no solamente el prestigio, sino que la credibilidad. Si ayer Estados Unidos parecía, como dijo el presidente Bush, una república banana de América Latina, o parecía Bielorrusia o Ucrania o Corea del Norte o Venezuela o Nicaragua, cuando se tomó el FSLN, el Palacio Nacional, te recordás, con el comandante Cero, etcétera. Ayer Estados Unidos lo que más criticaba Estados Unidos estaba sucediendo ayer en su país. Estaba sucediendo en los mismísimos Estados Unidos. Exacto. Ahora, tú también mencionas, Diana Verónica, un punto importante. Tú sabes que la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos faculta al vicepresidente de los Estados Unidos a reunir al gabinete de gobierno y junto con ellos votar para declarar incompetente al presidente de los Estados Unidos. Es una reforma a la Constitución de los Estados Unidos, es la enmienda 25, que por cierto nunca ha sido utilizada. En los corrillos de Washington, y relacionando con la pregunta que me hizo al inicio Tony, la gente que me llamaba ayer, que me pedía opiniones, que quería comentar conmigo qué era lo que estaba pasando, ya estaba hablando de que había gente dentro de la misma Casa Blanca que le estaba pidiendo al vicepresidente Pence que invocara la enmienda número 25 de la Constitución, que faculta destituir al presidente de los Estados Unidos. Esto es bien interesante porque, como tú dices, faltan 13 días para que el presidente de los Estados Unidos tome posesión, el nuevo presidente tome posesión, y uno se podría pensar qué se gana con destituir a Donald Trump en este momento. Creo que, aunque la posibilidad existe, es muy difícil que se ejerza, que es muy difícil que Pence invoque en primer lugar por el enorme daño político que le causaría, no a Donald Trump, que va a pasar a la historia como el peor presidente de los Estados Unidos hasta el momento,
independientemente que se no al Partido Republicano, ¿verdad? Le causaría un daño enorme y es muy difícil entonces que el vicepresidente Pence obtenga los votos que necesita en el gabinete de gobierno para invocar la enmienda 25, lo que abriría, obviamente, una sesión especial con votaciones y todo, y no habría tiempo, creo yo, ya para invocar la enmienda 25 en la Constitución y destituir a Donald Trump. Sin embargo, creo que esa es una posibilidad que se ha sopesado, que se ha puesto sobre la mesa y que demuestra la gravedad de la situación, ¿verdad? Muchos de los enemigos políticos de Trump, muchos de los contrarios a Trump en el Congreso dicen, imagínense que este señor que está demente, que ha perdido las facultades mentales para gobernar los Estados Unidos porque está obsesionado con el tema de que le robaron las elecciones y le hicieron fraude, todavía maneja los códigos nucleares, tiene 13 días para manejar los códigos nucleares que activan el arsenal nuclear de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, si él es el artífice de lo que sucedió ayer en el Congreso y él es el responsable directo, ¿qué no podrá hacer en 2 semanas? Entonces creo que yo creo que hay elementos pero no creo que políticamente te den los tiempos, pero que va a ser enormemente vigilado y controlado Trump y que la institucionalidad democrática de los Estados Unidos va a estar en alerta para evitar un hecho que ponga no solamente en peligro la seguridad de los Estados Unidos, sino que la seguridad del mundo. Eso no, perder cuidado que todos los ojos están sobre Trump en este momento, aunque a él no le importa. ¿Cómo y qué tan importante, es que funcione? Tú acabas de hablar de la institucionalidad en los Estados Unidos. ¿Cómo, o sea, quiénes se aplicaron en esa institucionalidad ayer y quiénes no? Bueno, obviamente el que nunca la ha respetado y siempre la ha ignorado, porque es un presidente que no gobierna con la Constitución ni para los Estados Unidos, me recuerda a un país que yo conozco y donde yo provengo y donde hay un presidente igual, es el presidente Trump, ¿verdad? Él, sus aliados y además de eso, hasta ese mismo día, los congresistas que le seguían, los congresistas republicanos que le seguían su juego en el Congreso de los Estados Unidos. El mismo vicepresidente Pence ha cambiado su discurso muy recientemente. Pence apoyaba a Trump en decir que les habían robado las elecciones. Pence, que va a pasar a la historia como el vicepresidente más infame de la historia, rectifica, pero rectifica solo pocos días antes. Y le manda el mensaje a Trump de que él va a cumplir con el deber constitucional de ratificar los votos del colegio electoral en su capacidad de presidente del Senado. Si ustedes se fijan, quien preside ayer la sesión conjunta de ambas cámaras es el vicepresidente Pence, porque él es el presidente del Senado, junto con Nancy Pelosi, lo vieron a los dos a la par. Entonces, pero el principal, digamos, actor que está fuera de la institucionalidad, que irrespeta la Constitución de los Estados Unidos y los procedimientos constitucionales para una transición ordenada del poder, es ni más ni menos que el mismísimo Donald Trump. Sus aliados políticos del Partido Republicano, ¿verdad? Y además de eso, su base política, que hace a ciegas lo que el presidente Trump le había venido diciendo desde que se conocieron los resultados tentativos, preliminares, de que él perdió las elecciones en el mes de noviembre. ¿Quién cumple con la institucionalidad? Al final todo el Congreso. ¿Por qué? Porque los mismos congresistas y senadores que estaban apoyando a Trump se dan cuenta de lo que había pasado, de la gravedad de lo que había pasado, y muchos de ellos, lo ves en la votación del Senado, creo que fue 93-6, a favor de retirar las objeciones que dieron lugar a los desórdenes, que fue la objeción al resultado electoral del estado de Arizona. Y creo que en la Casa de Representantes, la derrota de las objeciones que habían puesto congresistas republicanos con un senador republicano también,
fue derrotada como por más de 310 votos. Entonces, te das cuenta que la institucionalidad ahí funcionó en el Congreso de los Estados Unidos un poco a la fuerza, ¿verdad? Un poco porque era injustificable lo que había pasado durante todo el día. Y no tuvieron otro remedio los republicanos, que son los aliados de Trump en el Congreso, que retractarse. No todos, pero sí la gran mayoría. También funcionó la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, quien había declarado semanas antes que ellos no iban a intervenir y no iban a modificar los resultados de los colegios electorales. O sea, la institucionalidad democrática, las instituciones democráticas que son la Corte Suprema de Justicia en su parte, la Corte Suprema de Justicia a favor de la institucionalidad, y eso que la dominan los republicanos conservadores en una proporción de 6-3, ¿verdad? O sea que híjole, René, se nos está, hay un problema de conectividad ahí. Híjole, bueno, vamos a intentar retomar Trump, ahí de los 9 jueces de la esperar una y por las 3 de la mañana la elección del presidente electo Biden y de la vicepresidenta Harris, ¿verdad? Funcionó también la institucionalidad, donde la institucionalidad realmente se perdió en toda su dimensión fue en el Ejecutivo de los Estados Unidos presidido por Trump. Ok, no hay base legal de las declaraciones de fraude, de posible fraude en las elecciones, René. Sin embargo, ayer en Noticiero Teleprensa nosotros presentábamos una pieza periodística de Noticiero Telemundo y entrevistaban a la gente, obviamente a la gente que había llegado a la protesta, y hablaban o sea, la gente, los seguidores de Trump, que no son pocos, decía Tony, 72 millones de estadounidenses votaron a favor de Trump. O sea, creen en las palabras sin pruebas del presidente Trump. Y esto es grave, René, porque... Totalmente. ¿verdad? Es grave porque, pues sí, o sea, si tú tienes cómo demostrar, está bien, pero lo que pasa es que la gente habla convencida que le robaron las elecciones y que no van a permitir que eso suceda. Y eso que Trump puso 62 demandas para que jueces estatales revisaran los resultados electorales y revisaran, hicieran unas auditorías legales de los resultados de las elecciones en 62 instancias, estados y distritos de los Estados Unidos y condados de los Estados Unidos, y las 62 fueron rechazadas, ¿verdad? Trump nunca ha aportado una sola prueba de que hubo fraude electoral. Y la prueba, y la última... Una sola prueba de que le robaron las elecciones y que Biden y Kamala Harris simple y sencillamente son usurpadores del poder. Ahora, con relación a lo que tú dices de la base política de Trump, por eso es que yo te digo, la lección del día de ayer es que tenemos unos Estados Unidos a nivel de población tremendamente polarizado, tremendamente dividido, ¿verdad? Y unos Estados Unidos donde lograr gobernar para Biden va a ser muy difícil, a pesar de que el 5 de enero los dos candidatos demócratas al Senado en el estado de Georgia ganaron su elección, ¿verdad? Y le permiten ahora a Biden estar 50-50, 50 senadores republicanos versus 50 senadores demócratas, y tener a la vicepresidenta Biden en su calidad de presidenta del Senado con un voto de desempate, y eso le permite por lo menos controlar la agenda del Senado al Partido Demócrata y le asegura una mínima gobernabilidad. Pero Biden no tiene los 60 votos requeridos, ¿verdad?, para pasar gran parte de la legislación más importante que requiere mayoría calificada en el Senado, y con una posición, con una base política como la de Trump, que es una seguidora ciega de lo que Trump le dice, va a haber que hacer realmente un trabajo de unión muy
delicado de parte de la nueva administración. Creo, para finalizar este tema, creo que es importante decirte que lo que te demuestra es que la base política de Trump es numerosa, es fanática, y que perfectamente podrían ser los seguidores de la nazi de Hitler en la época del nacionalismo de Alemania, ¿verdad? Esa base es capaz de seguir a Hitler. René, tú comenzaste diciendo que los estadounidenses habían vivido ayer su propia, irrupción en el Congreso. Le va a ser muy difícil, acabas de decir también, a Joe Biden gobernar por un país dividido, la lucha contra el coronavirus que está desatado en California y en otros estados. Pero al haber vivido ellos su propia irrupción al Congreso, ¿cómo crees que vaya a ser entonces? Y la pregunta te la hicimos hace varios meses, pero no había ocurrido lo de ayer. ¿Qué cambia o cómo evoluciona la relación que Estados Unidos va a tener hoy con sus aliados en el mundo, con los países del Triángulo Norte, con El Salvador, que es lo que a nosotros nos interesa? Tenemos un poco de... Hay un delay ahí, nos está diciendo Sheila que nos esperemos. Ajá, porque la señal ahí de René allá en Estados Unidos está bastante complicada. Ajá. A ver, René León. Y lo que sucede también en estos momentos, Tony, es que todos nos estamos comunicando vía internet, ¿verdad? Entonces, todos estamos conectados. Todo esto. Ay. Híjole, René León. Sí. Sigue cargando. Sí, tal vez se comunica con él y lo tenemos por audio de WhatsApp. Ahí está regresando. Aquí estoy. Ya regresé. Vaya. René. Se me dio la conexión, perdón. Sí. Lo que te quería decir es que tu pregunta es... Dime. No, que si nos repites los últimos 3 minutos. Te quería decir que tu pregunta... Ok, lo que te quería decir es que tu pregunta es sumamente pertinente, porque al final del día, lo que nos interesa a nosotros como país, como El Salvador, como nación, es saber cómo nos afectan estos sucesos que están ocurriendo en los Estados Unidos, con los Estados Unidos, o en la relación regional de los países del Triángulo del Norte con los Estados Unidos. Y yo creo que en primer lugar tiene que haber un trabajo muy fino, muy duro de parte de la nueva administración para restablecer la credibilidad de los Estados Unidos, como para que Estados Unidos pueda exigir a otro país que se comporte como una sociedad democrática, que respete la división de poderes, que respete los resultados electorales, que respete que libertad política y respeto a los derechos humanos, tiene que empezar demostrando que Estados Unidos es capaz de hacer lo mismo. Ayer Estados Unidos dio un pésimo ejemplo de lo que vos esperás que tenga un líder democrático. Estados Unidos ayer perdió toda su liderazgo moral y ético para poder ser considerado la democracia ejemplarizante del mundo, y por lo tanto no le puede dar, ahorita no está en posiciones de darle lecciones democráticas a nadie. Trump deja ese legado, deja unos Estados Unidos con un prestigio y con un liderazgo democrático totalmente disminuido frente a sus aliados y frente a sus adversarios y a sus enemigos en el mundo. Entonces esa va a ser labor de la nueva administración, pero también tiene que ser labor del mismo Partido Republicano. El Partido Republicano, yo espero que el mea culpa que hace el Partido Republicano de lo que pasó ayer, ¿verdad? De seguir a Trump y el trumpismo a maneras ciegas que se había tomado el Partido Republicano, yo espero que los líderes republicanos más moderados y centristas retomen el control del partido y que el Partido Republicano se sume a la nueva administración y al Partido Demócrata
en restablecer lo más pronto posible las credenciales democráticas de los Estados Unidos como el líder de las democracias del mundo occidental. Eso lo perdió Estados Unidos ayer. ¿Cómo va a ser entonces posible que, si no se restaura esto, que por ejemplo se apliquen las sanciones que están en la ley que se aprobó en el ómnibus de apropiaciones del Congreso, que le exige a los países del Triángulo del Norte, ¿verdad?, que respeten la institucionalidad democrática, que en El Salvador se respeten las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, que en El Salvador el Ejecutivo no se tome la Asamblea Legislativa con el Ejército y la Policía Nacional, que se suspenda la ayuda militar de El Salvador y la cooperación técnica y económica a la Policía Nacional Civil, porque el presidente de El Salvador no está siguiendo una conducta democrática y tiene también atisbos autocráticos y dictatoriales si los Estados Unidos no impone el ejemplo. Entonces es bien importante para Estados Unidos tratar de, a nivel de gobierno, a nivel de Congreso, tratar de restaurar esa credibilidad democrática que siempre ha tenido. Como te digo, ayer Estados Unidos parecía Ucrania, parecía Irak, parecía Venezuela, parecía Nicaragua, ¿verdad? Y esa imagen va a dejar una mancha bastante fuerte de borrar en la imagen de aquellos países a los que los Estados Unidos intenta imponer o intentan conducir hacia una gobernabilidad democrática, ¿verdad? Y lo va a hacer más cuesta arriba desde el punto de vista moral, no desde el punto de vista de una potencia económica, militar, una potencia política, porque siempre lo puede imponer, pero Estados Unidos va a tener que predicar con el ejemplo. Y más que imponer, condicionar, ¿verdad? A través de las ayudas. Hay mucho trabajo que hacer en los Estados Unidos en los próximos 4 años en ese sentido. René, es básico lo que esté... Totalmente de acuerdo, condicionar, tratar de influir. Y aquí la pobre Sheila se está rascando la cabeza ahí. Es que... ¿Sabe qué, Sheila? ¿Por qué no hacemos terminamos? Nos quedan como 15, 20 minutos de entrevista. Deberíamos intentar hacer la entrevista desde el audio de WhatsApp o desde aquí, ¿verdad? Okay. Pero primero hay que colgarle allá, no. Bueno, entonces voy a tratar de hacerlo desde acá y marcarle a René. Las dificultades las estamos presentando porque nuestro entrevistado de esta mañana, que es René León, ex embajador de El Salvador en los Estados Unidos, pues se encuentra en los Estados Unidos, ¿verdad? Y el problema de conexión es lo que nos está interfiriendo para poder volver fluida esta conversación. ¿Me dices por dónde vamos entonces? Voy a hablar por teléfono y a mantener la imagen con él. Vamos a ver si logramos hacer la llamada para poder hacer la conexión con René León. René, no sé si, bueno, se fue la imagen también. Esto significa que de alguna manera se cayó la señal. Me indican, estás hablando, ¿verdad? Okay. Sí. Y te la terminamos vía telefónica, si no. Te vamos a sacar por teléfono, ¿viste? Ahorita te conecto. Las maravillas de la tecnología, de otra tecnología. Hola, René. Hola, Tony. Hola, Diana. Aquí estamos de nuevo. Muy bien. Decías, te habías quedado, René, en que moralmente le va a ser muy difícil a los Estados Unidos exigir institucionalidad, exigir democracia, exigir respeto a la Constitución a otros países del mundo. Y a Joe Biden le va a tocar restituir. Tiene una tarea importantísima. O sea, en estos momentos la política en Estados Unidos tiene que arreglar su casa para poder seguirse vendiendo al mundo. Pero mi pregunta va orientada en lo siguiente, René. En el Partido Republicano, entonces, tú decías, o el centro, los centristas se toman el partido, o los que han estado apoyando a Trump podrán retractarse y en realidad decir, bueno, para restablecer el prestigio del Partido Republicano debemos cambiar.
¿Podría darse ese movimiento en las próximas horas, de manera que cuando comience el nuevo mandato del presidente Joe Biden después del 20 de enero, se pueda dar esta reconciliación política en los Estados Unidos? Efectivamente, ese es parte del trabajo político que va a haber que hacer, ¿verdad? Porque también es la única manera de disminuir la polarización y la división que hay en este momento entre la población de los Estados Unidos. Si bien es cierto, más de 80 millones de electores votaron a favor de la fórmula Biden-Harris, no es despreciable los 72 millones de americanos que votaron por la fórmula Trump. El republicano en los últimos 4 años fue tomado por Donald Trump. En realidad el Partido Republicano como tal, como lo conocíamos, puede existir. En realidad lo que ha existido en los últimos 4 años en los Estados Unidos es el Partido Trumpista, ¿verdad? No el Partido Republicano. Los líderes del Partido Republicano se olvidaron de los principios del Partido Republicano y empezaron a trabajar bajo las órdenes y los principios del trumpismo. Ahora, ¿qué tanta capacidad tiene el Partido Republicano de recomponerse, de volverse de nuevo el Partido Republicano, el viejo Partido Republicano que nosotros conocemos aquí en los Estados Unidos como el Old GOP, el Great Old Party, el partido, el gran partido viejo de los Estados Unidos, el partido de Lincoln, el partido de Reagan, el partido de Bush y no el partido de Trump, del trumpismo. Creo que los republicanos van a tener que reinventarse. Creo que el día de ayer muchos republicanos con los que yo hablé, volviendo a la pregunta inicial de Tony, me dijeron, René, nunca creímos que Trump iba a ser capaz de esto. Yo les dije, yo se lo dije desde el principio. Les dije que Trump era un hombre autoritario, autocrático y que en realidad no le interesan los Estados Unidos, le interesan su familia, sus negocios y sus ambiciones políticas, ¿verdad? Entonces es bien importante y es un desafío para otros líderes del Partido Republicano que el Partido Republicano vuelva a lo que es el Partido Republicano, ¿verdad? Un partido más centrista, más compasivo, un partido más con principios de libre empresa, más con principios de reducción del tamaño del gobierno, más con principios conservadores de todo tipo, en nivel de familia, pero también en nivel de seguridad en los Estados Unidos, ¿verdad? Trump incluso ahí ha fallado. Trump se va y deja, tal como estaba en América Latina, a las dictaduras. Deja la misma dictadura en Nicaragua, deja la misma dictadura en Venezuela, deja la misma dictadura en Cuba. Mucha gente hispanoparlante en Estados Unidos o americanos latinos de Estados Unidos votaron con Trump pensando que Trump le pondría fin a esas dictaduras y a esos regímenes totalitarios en América Latina. Los deja igual. A Irán enriqueciendo plutonio nuclear, lo deja más cerca. Deja a Corea del Norte con un arsenal nuclear ya mínimo, pero un arsenal nuclear que pone en amenaza a la costa del Pacífico de los Estados Unidos, posesiones de ultramar de Estados Unidos como Guam, ¿verdad? Posiciones, estados de Estados Unidos, como deja una Rusia fortalecida, ¿verdad? Hoy por hoy es más líder mundial Putin, que Putin tiene aseguradas sus elecciones hasta el año 2036. Sin embargo, parece un líder más sólido que el mismísimo Trump. Trump deja a Estados Unidos en comparación con los Estados Unidos que él heredó de Obama en el 2016. Y esa es la diferencia de Trump. Que el Partido Republicano tiene que buscar cómo la cambia, porque al fin y al cabo es la trumpista del Partido Republicano. Híjole, bueno, hay varios comentarios, acá hay varios comentarios de Ana Verónica que queremos tomar en cuenta. Ajá, tomar en cuenta, sí, porque tú dijiste hace un momento, bueno, y todo esto entonces en nuestra relación con los Estados Unidos, ¿cómo lo debemos estar viendo los salvadoreños? Te voy a hacer un resumen de los comentarios, René, para que tú nos des tus apreciaciones sobre esto. Encuentro mucha similitud con lo que sucedió aquí el 9 de febrero. Suerte que aquí la gente no apoyó, pero sí
la policía y las Fuerzas Armadas. Horrible, dice el número 8859. ¿Creen ustedes que en El Salvador existe ese caso, que la gente menos educada siga a un político determinado? Pregunta Néstor López. Marvin Alvarado comparte un tuit que puso el diputado Gustavo Escalante, en donde dice: mensaje al pacto de corruptos, no se les ocurra hacer fraude el 28 de febrero, porque no nos vamos a dejar. El problema es que lo adjunta con una imagen de una explosión frente al Capitolio que ocurrió ayer, ¿verdad? Ayer, exacto, con imágenes de la toma, pues, del Capitolio. Juan José desde Atlanta, él es salvadoreño que reside en Atlanta, dice: la victoria en Georgia de los demócratas influyó mucho que los republicanos se le voltearan al presidente, porque muy pronto van a perder el poder. Germán Hernández pregunta que si sabe si es cierto que hay periodistas detenidos por la cobertura de ayer en el Capitolio. Esto son algunas de las apreciaciones de los amigos radioescuchas a través del WhatsApp, René. Bueno, sí, bueno, mira, es grande. Si ustedes leen el Los Angeles Times del día de hoy, de este día, de la edición de este día del periódico Los Angeles Times, hay un editorial que compara no lo estoy diciendo, deberían traducirlo y leerlo, porque creo que retrata de cuerpo entero que los autócratas, los populistas, los demagogos son iguales, así sean de Estados Unidos, de El Salvador, con Chinchín. Dice que el estilo de gobierno y de Nayib Bukele es exactamente, no lo digo yo, lo dice muy prominente, que también voy a compartir también vía WhatsApp con exactamente la misma comparación. O sea que en el mundo Bukele es famoso por ser como Trump, ¿verdad? Y no porque René León no lo diga, sino porque así lo dicen los analistas internacionales. Entonces, cualquier similitud entre lo que pasó ayer en Estados Unidos y el 9F y las actitudes populistas, demagógicas y autocráticas de Trump y Bukele no son coincidencias, ¿verdad? Ese es quizás el primer comentario. El segundo comentario, que es excepción a los comentarios que se han hecho, creo que se han hecho muy buenos comentarios, es precisamente el hecho de que un diputado de la Asamblea Legislativa esté amenazando de esa manera, que eso sería, si ellos no llegan a ganar las elecciones o el resultado que ellos quisieran obtener, esté amenazando con que haría lo mismo el partido que ahora él apoya, que es Nuevas Ideas, de tomarse la Asamblea Legislativa y hacer lo mismo de ayer, es verdaderamente vergonzoso, ¿verdad? O sea, tener un diputado de esa calibre es tener basofia política, es tener basura política en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, estar haciendo amenazas veladas, estar diciendo de que eso pudiera también pasar en El Salvador. ¡Ey! Ya pasó si que hayan habido elecciones y si que hayan perdido elecciones, pero ubiquémonos que siempre hay cabezas huecas y siempre hay cabezas calientes, ¿verdad?, que polarizan a las sociedades, y en este caso a El Salvador, ¿verdad? Qué vergüenza que un diputado haga un comentario de ese tipo. Y en tercer lugar, sí es cierto, ayer hubieron desmanes en el Congreso de los Estados Unidos, es más, hubieron 4 muertos, ¿verdad? Una de esas personas fallecidas por un balazo que aparentemente se le dio un miembro de seguridad del Senado a esa mujer que posteriormente falleció en el hospital. Pero no ha habido en Estados Unidos ninguna represión posterior estatal, ¿verdad? Ni de la policía, ni de la Guardia Nacional, de los 2 estados que intervinieron, que fueron Maryland y que fueron Virginia, ni persecución de periodistas, ni detenidos políticos, ¿verdad? Los 54 personas que ayer se detuvieron in situ en medio de los desmanes eran porque estaban haciendo desmanes y habían traspasado propiedades federales, y lo cual es un crimen federal en los Estados Unidos. Y van a venir más capturas porque hay videos de gente que rompió ventanales, de gente que andaba armada, etcétera, y que se les va a aplicar todo el rigor de la ley
y que se les va a meter muchos años presos en los Estados Unidos, pero no son presos políticos porque no hubo represión política estatal como las represiones políticas que conocemos con policías políticas en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, creo que, como te digo, Estados Unidos tiene mucha reparación de daños que hacer, de su imagen, de su sistema político, de sus leyes electorales, ¿verdad? Tiene mucha reparación de daños que hacer en relación al liderazgo que quiere imponer siempre en el mundo como el beacon, como el faro de la democracia a nivel mundial, ¿verdad? Y tiene mucho trabajo que hacer con sus aliados para poder restablecer la confianza que los aliados deben de sentir en los Estados Unidos y que Trump simple y sencillamente la destruyó, la dinamitó durante sus 4 años de presidente. Bueno, nos ha costado mucho la comunicación esta mañana con René León, pero hemos intentado sacarle provecho a sus declaraciones. René, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre, para este programa, por tus consideraciones y tus apreciaciones desde Washington, que estás bastante cerca de... ¿A dónde estás exactamente, René? Nos hacíamos esa pregunta temprano. Estoy en Bethesda, Maryland, a pocos kilómetros de Washington. En Bethesda, en Maryland. Muchísimas gracias, René. Un saludo para ti. Feliz año nuevo nuevamente para ti y toda tu familia. Y estamos pendientes a ver qué pasa en estos días antes del 20 de enero, que es la toma de posesión de Joe Biden. Sin duda alguna, los ojos del mundo estarán puestos ahí. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio y es un placer conversar con ustedes y con su audiencia. Que tengan un lindo día. Gracias. Gracias, René. Un gran abrazo.